participar en este encuentro ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? El trabajo de Ulatok para visualizar más los temas de corrupción y manejar el tema del control del poder político es un tema súper importante para nosotros también como miembros de la red de justicia fiscal, porque enlaza bastante de los temas que actualmente venimos trabajando, sobre todo en los temas de cómo transparentar el sistema financiero internacional, ¿no? Hacia sistemas más progresivos y donde haya menores mecanismos que por parte de las corporaciones transnacionales que socaven, digamos, las bases tributarias de los países, sobre todo de América Latina y del mundo, ¿no? Por eso este enlace entre el tema de la corrupción y justicia fiscal para nosotros es súper importante y súper interesante también unir esfuerzos con la sindical de servicios públicos a nivel internacional y sobre todo en la región, para unir esfuerzos para sacar a la luz todo este proceso de mecanismos de corrupción que tiene el poder corporativo transnacional. Sobre todo a nivel internacional se vienen implementando mecanismos para erradicar las prácticas que tienen las corporaciones transnacionales para eludir el pago de impuestos en los países donde se origina la riqueza, ¿no? Entonces, en este marco se utilizan una serie de mecanismos poco transparentes, o se utilizan mecanismos que buscan influir sobre todo en lugares donde los vacíos legales en nuestros países existen, ¿no? Y muchas de las corporaciones utilizan las denominadas planificaciones tributarias, ¿no? El contrato con grandes estudios de abogados para buscar justamente estos vacíos legales y obtener la riqueza, digamos, no ilegal, porque no existen mecanismos legales, pero sí de una forma un poco ética, ¿no? Entonces, ahí nosotros encontramos un enlace directo con los temas de la transparencia, con los temas de la corrupción también, sobre todo por los grandes lobbies que tienen las corporaciones transnacionales para fomentar una serie de mecanismos en los países donde estas están asentadas, ¿no? Como por ejemplo pedir o buscar exenciones tributarias, ¿no? Y que, bueno, justamente con el pretexto de los gobiernos de obtener inversión extranjera directa, se otorgan una serie de beneficios por estas prácticas, ¿no? Cuando está, bueno, ya demostrado de que esto no es cierto, ¿no? Entonces hay una relación directa, creemos, entre la justicia fiscal y tener mecanismos para transparentar todo el tipo de información de las corporaciones transnacionales con estos nexos de corrupción que existen a nivel global. Bueno, lo que nosotros estamos tratando de hacer también desde la red de justicia fiscal es promover una serie de políticas de transparencia, digamos, sobre todo relacionado al tema del poder corporativo transnacional, ¿no? A nivel global se vienen haciendo algunas propuestas de transparencia, ¿no? Contra la corrupción, digamos, de estos mecanismos y todo el lobby que está detrás de él, como por ejemplo tener recomendaciones como saber quiénes están detrás de las cuentas de las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Saber quién es el beneficiario efectivo, digamos, detrás de esas cuentas. Saber además cómo pedimos también que haya, digamos, mecanismos de transparentar o que haya un desglose detallado de las cuentas de las corporaciones transnacionales para saber efectivamente dónde están trasladando, por ejemplo, los beneficios tributarios en los países. Está también detrás digamos, para evitar estos temas de actos de corrupción, el intercambio automático de información entre administraciones tributarias para saber dónde se localiza el valor real de las ganancias y hacia dónde lo están trasladando las corporaciones transnacionales, ¿no? Que muchas veces son trasladados, por ejemplo, hacia paraísos fiscales, ¿no? Entonces,
Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que nosotros hacemos, digamos, digamos, a los gobiernos, pero también creemos que es necesario también articular no solamente a nivel nacional con políticas nacionales, sino también a nivel regional con políticas fiscales regionales. Creemos que se deben crear mecanismos de participación de los gobiernos o grupos de trabajo sobre el tema de la justicia fiscal a nivel, por ejemplo, de UNASUR, a nivel de SICA, y a nivel en general del CELAC, ¿no? Entonces, para nosotros es una propuesta de articulación conjunta, de propuesta regional, de trabajo regional sobre las políticas que afectan digamos, que afectan a todos nuestros países, ¿no? Creemos que la articulación regional, digamos, es el paso más efectivo para poder parar, digamos, estos actos de corrupción y de poca transparencia que existe, digamos, por parte del poder corporativo en nuestros países.